¿Qué quiere decir flujo estacionario? ¿Mm? ¿Qué quiere decir? ¿Será que no se mueve? No. Ajá. ¿Qué es estado estable? O estado estable. ¿Qué es estado estable? ¿Se acuerdan de qué es estado estable? ¿O no? Ajá. Entonces, estacionario quiere decir que no hay variación del flujo con respecto del tiempo, ¿no? Incompresible, que no se puede comprimir, ¿verdad? Y que las fuerzas netas de fricción son despreciables. Fíjense la cantidad de suposiciones que estamos haciendo o de simplificaciones que se están realizando con el objeto de efectuar el análisis, eh, pues lo más sencillo posible, pero dentro de unos parámetros que sean válidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ecuación de Bernoulli es una ecuación aproximada que solo es válida en regiones no viscosas del flujo, donde las fuerzas viscosas netas son despreciables, pequeñas, ¿no? En comparación con las fuerzas de inercia. Por ejemplo, aquí, esta zona, aquí no es aplicable esta ecuación. ¿Sí lo están viendo la zona gris? La zona gris, no sé si se estaba viendo lo que, espérenme tantito, eh, para poderle señalar, ¿no? En la zona gris, la que estoy tratando de decir, es esta zona. Déjenme ponerle con otro color. Esta zona, fíjense bien. ¿Sí se nota la zona gris esta que estoy poniendo ahorita? Estoy rayando. Esa zona ahí no es válida. Aquí tienen, no es válida la ecuación de Bernoulli. Pero en estas partes, aquí sí. Aquí sí es válida. ¿Sí? Entonces ahí son, en esta parte, pues tanto las fuerzas de inercia gravitacionales y de presión y de velocidad son importantes, ¿no? Este tipo de regiones se presentan fuera de la capa límite. ¿Sí se acuerdan qué era la capa límite? ¿O ya no se acuerdan? ¿Qué era la capa límite? No, ya se les olvidó. ¿Cómo? ¿Por qué me hacen eso? ¿No era la zona donde el fluido estaba perturbado por la presencia de una superficie? Sí, pero fuera de eso, todo está muy tranquilo, ¿no? Fuera de esa parte. A ver, entonces, la expresión matemática, ¿va? Sí, esa está en su libro, la pueden demostrar, ¿sí? Se puede demostrar en el libro. Yo únicamente puse aquí o escogí una diapositiva en donde se dice que el flujo es incompresible y es estacionario, ¿verdad? Entonces, esta es una, al- una relación de presión, una relación de velocidad y una relación de altura. Y eso es constante a lo largo de toda la trayectoria que se pueda dar. Entonces, esta que está aquí descrita se llama ecuación de Bernoulli para flujo estacionario e incompresible a lo largo de toda la línea de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo, esta es en forma general, esta ecuación es en forma general. Generalmente, con perdón de la redundancia, nosotros vamos a tomar dos puntos. Si se escribieron la ecuación Bernoulli en 2 puntos, por lo general así va a ser. Entonces, si esto es una constante, esto se puede expandir a los puntos que yo quiera, presión 1, B1, Z1, etcétera. Entonces, aquí tengo presión 1 sobre densidad más presión 1 al cuadrado sobre 2 más GZ1 igual a presión 2 sobre la densidad más P cuadrado sobre 2G más GZ. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es otra forma de representarlo, ¿verdad?
esa ecuación. Si no me entienden, me dicen, ¿eh? Entonces, aquí tengo nuevamente lo mismo, pero aquí fíjense, ya en fin, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan qué era el valor de que tenía yo aquí en el anterior, en la anterior diapositiva? Fíjense, es ρ. Y aquí tengo el peso específico. Pues está claro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esta G la pasé aquí, y esta la quité de aquí. Y ρ por G es peso específico. En lugar de poner este, pongo peso específico. Y entonces me da eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la misma expresión, pero escrita de otra forma. Esa es para la forma general. Y ahora viene tomada en 2 puntos la expresión. Presión 1, peso específico, más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a presión 2, peso específico, más B cuadrada en 2G más Z2. Preguntas hasta ahí. ¿Sí se va entendiendo? ¿O no? Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces. Profe, ¿le podría regresar tantito? Me faltó apuntar algo. Por favor. A ver, si voy muy rápido, ustedes díganme, yo me voy más lento o me espero, ¿no? O sea, para que ustedes alcancen a notar. Eso está en el libro. ¿Sí me explico? Nomás que, bueno, pues aquí está como resumido, ¿no? Está condensado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo, profe. Gracias. Ok, vamos, sí. Entonces, vamos ahí. Entonces, ¿esa es una energía de flujo? ¿Cuál es la energía de flujo? Fíjense bien. La que me relaciona a la presión. Energía cinética es B cuadrada en 2G, yo ya sé, ¿no? Es este término. Y la energía potencial es la que me relaciona a la altura Z. Entonces, leyendo aquí, dice, la ecuación de Bernoulli puede concebirse como una expresión de balance o principio de la conservación de la energía mecánica y se puede enunciar de la siguiente manera. Dice, la suma de la energía cinética y la potencial y de flujo de una partícula es una constante a lo largo de una línea de la corriente. En el transcurso del flujo estacionario, cuando los efectos de la compresibilidad y de la fricción son despreciables. Esto es imprescindible. Se desprecia la fricción. ¿Estamos de acuerdo? Y la compresibilidad. Entonces siempre va a ser así. Significado de la ecuación de Bernoulli. A ver. Y Ana Valeria Murguía, ¿me escuchas, Ani? ¿Sí o no me escuchas? Sí, profe. ¿Puedes leer la primera, todo el primer parrafito, si eres tan amable? Sí. La ecuación de Bernoulli expresa que, en el transcurso del flujo estacionario e incomprensible con fricción despreciable, las diversas formas de la energía mecánica se transforman entre sí, pero su suma permanece constante. En otras palabras, no se tiene disipación de energía mecánica durante este tipo de flujos, puesto que no existe fricción que convierta esa energía mecánica en energía térmica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no vamos a tomar en cuenta las pérdidas que el mismo sistema podría tener, ¿verdad? Sino simplemente vamos a tomar en cuenta la energía cinética, la energía potencial y la energía provocada por el cambio en la altura es piezométrica, las zetas. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, pese a las aproximaciones intensamente restrictivas que se usaron en su deducción, ¿verdad? O sea, es decir, que todo está bien, pues no hay ningún problema. La ecuación de Bernoulli es de uso común en la práctica, ya que diversos problemas prácticos de flujo de fluidos pueden analizarse con ella, con exactitud razonable. Acuérdense, ustedes son muy exactos, todos los bioquímicos quieren, o sea, pelean mucho los valores. Entonces aquí son estimaciones, ¿verdad? Entonces no hay que decir que nos funciona, sino sí funciona,
pero no con la exactitud que a veces pudiéramos nosotros reclamar o estar acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, ese es la carga de presión, es esta. Aquí está dada, fíjense bien. Y representa la altura de una columna de fluido que produce la presión estática. Eso sí, anótenlo. Porque si me dice, calcula la carga total, ¿cuál va a ser la carga total? Va a ser la carga que va a decir la carga de presión, la carga de velocidad y la altura piezométrica. Esa es la carga total. Lo que está escrito ahí, los tres términos ahí. Pero, ¿cómo se define la carga de presión? Es la altura de una columna de flujo que produce la presión estática, P. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la carga de presión. Y luego la otra, ¿cómo se llama? ¿Esta cómo se llama? Aquí la tiene. Carga de velocidad. Velocidad. Ajá. Y representa la elevación necesaria para que un fluido alcance una velocidad V durante una caída libre sin fricción. ¿Y esta cómo se llama? Carga de elevación. Es la carga o la altura piezométrica, ¿no? Es la energía potencial. La energía potencial es la altura, la carga de velocidad es V cuadrado en 2G y la carga de presión es P sobre peso específico. Y esa sigue siendo una constante. Y esa puede ser dada en 2 puntos, ¿verdad? En 2 puntos. Puede estar dada en 2 puntos. A ver, aquí está. Con eso que ustedes pudieran anotar es suficiente. Dice, por lo tanto, la ecuación de Bernoulli se puede expresar en términos de cargas o de cabezas, ¿sí? En algunos libros la llaman cabezas, ¿sí? Cabeza total. La cabeza total, ¿cuál sería? La suma de la presión, ¿verdad? La velocidad y la elevación. Esa es la carga o la cabeza total, que sería la suma de esos 3 términos. La carga de presión, la carga de velocidad y la carga piezométrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿le puedes regresar a la pasada, por favor, rápido? ¿Voy muy rápido o qué? No, bueno, no tanto. A ver, mientras Brenda, ¿cómo se llama esta Brenda? ¿Ya llegué dormida? ¿Qué pasó, Brenda? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo, Brenda? Ajá, ajá, ok, está bien. No, pues no te preocupes, ¿eh? Nada más que, pues, sí, entonces, espérame, le pregunto a alguien más. Brian, ayúdale a Brenda, por favor, Brian. ¿Quieres este término? Miren, fíjense por qué les pregunto. Me voy a salir de la presentación, espérenme tantito, y me voy a ir espérenme, sí, a ver, espera. Ujú. Voy a ir al libro, eh, espérenme tantito, para que vean por qué les pregunto. Es el capítulo 6, ¿verdad? Sí, profe. Es que esta no me da la oportunidad de... Aquí está. Lo van a identificar rápidamente, nada más espérenme tantito, ahorita que vean el dibujo, lo van a ver rapidito. A ver, vamos a ver aquí.
Vamos a compartir eso. ¿A qué se refiere ese dibujo que ustedes están viendo ahí? Aquí tengo 2 puntos. ¿Sí? El punto número 1. Déjenme aquí ver esta parte. El punto número 1 y el punto número 2. Tienes presión, tienes altura y tienes B1. Presión, altura y B2. Entonces, la suma total de las energías es la energía de presión, la energía de piezométrica y la energía cinética. Esas tienen un valor, todas. ¿Verdad? Un valor. Entonces, ¿a qué se parece esto, muchachos? A la ecuación que estamos viendo ahorita, a la de Bernoulli. Es correcto. Es correcto. A ver, ahora, fíjense bien. ¿Qué dice aquí? Tú misma eres... Tú misma. Ya se me olvidó tu nombre. Andrea. Andrea. Andrea Margarita, ¿verdad? Sí, profe. A ver. Eso y lo estamos viendo, ¿no, Andrea? Sí. Entonces, fíjense aquí. Porque les insisto, más adelante, aquí enseguida viene una grafiquita. Si en un problema dado me dicen que obtenga la carga total, ¿qué debo de hacer? ¿Despejar la ecuación? No, fíjate bien. Para llegar aquí, yo partí de un nivel de referencia que aquí no está muy bien, está medio así feo, pues. ¿Sí? De aquí a aquí, a este punto es Z1, pero de aquí a este punto es Z2. Y luego de aquí a aquí es la presión 1 sobre peso específico y presión 2 sobre peso específico. Si yo en el punto 1 tengo una baja presión y una velocidad alta, ¿por qué? Porque cuando es el diámetro pequeño, la velocidad es más grande, más alta, ¿no? Y cuando es un diámetro mayor, la velocidad es menor. Entonces, la carga total debe ser la misma en el punto 1, en el punto 1 y en el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aquí aumentó B1 al cuadrado sobre 2G en 2, si es mayor diámetro, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? No, ¿o sí? Ok, me regresó. Aquí está. Vamos a regresarnos aquí. Fíjense bien. El flujo volumétrico lo vamos a representar por Q. Esto sí anótenlo, o sáquenle una impresión de pantalla. El flujo en peso es W y el flujo en masa es M. Entonces, Q por el área, por la velocidad, el área perpendicular a la velocidad del fluido, me da el gasto o flujo. ¿En qué unidades? En metros cúbicos sobre segundo. Ese es un gasto. Entonces, nosotros podemos, fíjense en esa tablita, en esa tabla 6.1, acuérdense, esa tabla 6.1, podemos expresar ese flujo como flujo volumétrico, como flujo en peso o como en flujo másico. Entonces, el flujo volumétrico es QA por B y sus unidades son metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional o pies cúbicos sobre segundo en el sistema inglés.
El flujo en peso es W, y entonces vamos a multiplicar el peso específico por Q, o bien de aquí, despejando, o sea, sustituyendo el valor de Q para esta formulita, es peso específico por A por B. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería libras sobre segundo. Y el flujo másico es densidad. Este es densidad por Q. Entonces, densidad es kilogramos sobre metro cúbico. El área son metros cuadrados y la velocidad metros sobre segundo cuadrado, ¿qué me da? Kilogramos sobre segundo. O slug sobre segundo en el sistema inglés. Entonces, esto tómenlo en cuenta. Yo puedo trabajar con estos tres tipos de flujo: flujo másico, flujo volumétrico, flujo en peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo notaron? ¿O no? Sí, profe. Sí lo han trabajado ya ustedes todo esto, ¿no? ¿O no? Fue la primera vez. Estas son las unidades para convertir. Las pueden tomar de ahí. Vamos a hacer ejercicios, ¿eh? Y entonces ya tenemos. Vamos a llegar aquí a otro espacio, ¿no? Tienen allí. Hasta aquí hemos visto ya la carga de velocidad. La carga total, perdón. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde está? Ya la perdí. A ver, déjame ver. ¿Dónde quedó? Aquí. 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 ¿Verdad? Entonces, regresamos a las diapositivas. ¿Sí le van entendiendo o está muy rápido? Entonces, esta sería lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La cabeza total es la cabeza de presión, cabeza de velocidad y altura de elevación, o la carga de elevación. La suma de esas tres me da la cabeza total, o la carga total, lo que vimos a lo que deberemos de llegar al final. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, flujo sin fricción. Si no hay fricción, ¿verdad? En general los efectos de fricción son despreciables para las secciones cortas de flujo, ¿sí? Como estas que ustedes ven aquí. Más adelante vamos a ver las pérdidas primarias y secundarias en algunas tuberías, pero por lo pronto vamos a aplicar a algunos problemas sencillos la ecuación de Bernoulli, sin problema. ¿Cuáles son las limitaciones de la ecuación de Bernoulli? No hay cambio, o sea, no hay trabajo aplicado al sistema, ni hay cambio de energía calorífica, o sea, no hay transferencia de calor ahí. Ni le añado energía, ni le extraigo energía al sistema. No hay ningún problema, es fácil, es incompresible, quiere decir que no es aplicable a gases, no hay transferencia de calor, ¿verdad? O sea que todo está muy fácil, ¿no? O sea, no es tan problemático. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli? ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme para no ser monótono.
Vamos a ver quién me ayuda. Elisan. Yo, profe. Andrea, órale, adelante, Andrea. Ok. 1. ¿Ibas a preguntar algo? Perdón. ¿Ibas a preguntar algo, Andrea, o querías participar? Le iba a preguntar que si era leer las diapositivas. Sí, lee la diapositiva, sí. Lee la diapositiva y la vamos explicando, ¿no? Si hay algo que a ustedes les llame la atención, ahí nos paramos y hacen la pregunta, ¿sale? Sí, está bien, profe. A ver, adelante. Ok, 1. Decidir cuáles son los términos conocidos y cuáles deben calcularse. Eso sí se me permite ahí, Andrea. ¿Sí se entiende cuáles son los términos? O sea, ¿a qué términos se refiere? ¿O no? ¿O ya me perdí ahí? Muchachos, ¿cuáles son los términos? Fíjense bien. De lo que acabamos de ver, de esta ecuación. ¿Sí? Pero de esa ecuación aplicada en 2 puntos, ¿no? P1, peso específico, más B a cuadrada sobre 2G, más Z1, igual a presión 2, peso específico, más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, más Z2. ¿Cuáles de estos son conocidos y cuáles no? A eso se refiere ese punto que nos acaba de leer su compañera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me preguntan? Ahorita lo van a ver en la aplicación cuando ya hagamos problemas, ¿no? Nomás que debo de ir paso a paso para después no perderme, ¿no? ¿Alguna pregunta del punto número 1, muchachos? ¿No? No más. Sigue, André. Mandé. Ok. 2. Determinar cuáles son las 2 secciones del sistema que se usarán para escribir la ecuación de Bernoulli. Una de ellas se elige porque se encuentran varios datos conocidos. En la otra, por lo general, algo habrá que calcularse. Entonces, en esos 2 puntos, me regreso a la ecuación que escribí. En esos 2 puntos, a lo mejor esta es conocida y esta es conocida o se puede eliminar. Y a lo mejor me piden por decir Z2. Esto lo conozco, lo despejo, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cómo se trabaja eso. ¿Sigue? Por favor. 3. Escribir la ecuación de Bernoulli para las 2 secciones elegidas en el sistema. Es importante que la ecuación se escriba en la dirección del flujo. Es decir, el flujo debe proceder de la sección que esté en el lado izquierdo de la ecuación y dirigirse hacia la sección que está en el lado derecho de esta. Eso es importante, ¿eh? El punto 3. ¿Sí le entienden? Ese lo voy a enfatizar, nada más me acuerdo, en un problema dado, en un preejemplo. El punto 3. Luego. Profe, Mandé, dime. es lo del dibujo que nos enseñó hace rato, ¿no? De que hacia dónde fluía. Ah, ok. Exacto. Ajá. Ese que estaba más angosto en un lado que en el otro, y la flechita, no sé si se fijaron, iba hacia arriba. A ver, si quieren. ¿Sí se acuerdan todos, muchachos, o no? Sí, Me hace que no. Sí, profe, creo que sí. ¿Sí? Si no, me regreso y la pongo, ¿no? Ok. Síguele, por favor, Andrea. 4. Es necesario ser explícito en la denominación de los subíndices de los términos de la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad en la ecuación de Bernoulli. En un dibujo del sistema hay que señalar la posición de los puntos de referencia. Ok. ¿Podrías continuar, por favor? 5. Simplificar la ecuación, si es posible, con la cancelación de los términos que valgan 0 o de los que aparezcan como iguales en ambos lados de la ecuación. Al escribir la ecuación de Bernoulli, es esencial que las presiones en los 2 puntos de referencia se expresen ambas como presiones absolutas o ambas como presiones manométricas. Es decir, las dos deben tener la misma presión de referencia. En la mayoría de los problemas será conveniente utilizar la presión manométrica, debido a que algunas partes del sistema de fluido expuestas a la atmósfera tendrán una presión manométrica igual a 0. Muy bien.
O sea que cuando estén expuestas a la atmósfera, si yo voy a medir presión manométrica, esa va a ser 0, ¿no? Es lo que me están diciendo ahí. A ver, ¿sí? Seis. Despejar la ecuación en forma algebraica al término que se busca. Y 7. Sustituir cantidades conocidas y calcular el resultado con unidades consistentes en todos los cálculos. Muy bien. A ver, esa es la solución. Ay, perdón. A ver ahí, si lo alcanzas a leer, ¿no está muy chiquito? Sí, profe, se alcanza a ver. ¿Le sigo leyendo? Sí, por favor. Ok. Fíjense bien, es la solución de los ejercicios de aplicación. ¿Cómo le voy a hacer? Eso es Ok. paso a paso. Dilo. Sí. 1. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a 0 y el término de la carga de presión se cancela con la ecuación de Bernoulli. 2. A la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera igual a 0 y se cancela en la ecuación de Bernoulli. 3. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. 4. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los puntos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. Muy bien. Y creo que ahí está, más o menos, está el capítulo que a hoy nos ocupa, que es el primero donde se da a conocer la ecuación de Bernoulli. Vamos a retomar aquí algún aspecto que esté en el libro y que no se haya considerado. Espérenme tantito, ¿no? Y ahí vamos a ver en un ejemplo, pues lo que acaba de leer su compañera, ¿verdad? Y lo que acabamos de ver nosotros ahorita. A ver. Fíjense, aquí está, es que en las 6.9, si quieren anotarlo ustedes, aquí está el procedimiento para aplicar la ecuación de Bernoulli, lo que acabamos de ver ahorita. En la página 186 del electrónico, el que yo les mandé, ¿no? Si no queda muy claro o fue muy rápida la presentación, ustedes lo pueden ver ahí en la página, acá está en el lado izquierdo 186, en la sección 6.9, sin problema, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, vamos a ver lo que viene en el apéndice de su libro. ¿Sí? En el apéndice de su libro. Si quieren ver ustedes el apéndice de su libro, por favor. Nos vamos a ir hasta el final. Creo que es ¿dónde está? Es el apéndice F el que quiero mostrar. Ok, aquí. Aquí vamos a tener dimensiones de tuberías, pero es importante ver, ¿verdad? Ver. Aquí dice dimensiones de tuberías de acero. Cédula 40. En la siguiente hoja es lo mismo, tuberías de acero para cédula 80. La cédula me da la idea del espesor de la pared del tubo. Pero fíjense que cuando queremos sacar
el área. Va a ser necesario calcular el área. Cuando me dan el flujo volumétrico, acuérdense que era área por velocidad. Esa área es el área real de flujo. ¿Qué quiere decir? A ver, puedo dibujar aquí. El tubo es no voy a poder dibujar. A ver. Aquí. El tubo normalmente es así. Y luego tiene una pared. Si a mí me dicen que es tubería de acero, cédula 40, y que es de 1 pulgada, ¿cuál es el diámetro interior de esa tubería? No es 1 pulgada. Fíjate bien. ¿Qué es? Sería dependiendo si lo piden pulgadas, pies o milímetros, como lo indica el libro, ¿no? Ajá. Si es 1 pulgada, fíjate bien, aquí es 1 pulgada, pero, a ver, déjame ver si puedo hacerlo aquí. Creo que sí. Aquí sí lo voy a poder hacer. Bueno, sí. De todo esto, aquí, es la línea que me define la tubería de 1 pulgada. Pero si yo quiero calcular el área de flujo va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál diámetro, muchachos? ¿Cuál diámetro? ¿Cuál diámetro? El exterior. A ver, si es el diámetro de flujo. No sé por qué se marca todo. Fíjate, esta es la pared, ¿no? Esta es la pared del tubo, este es el grueso del tubo, ¿no? Entonces, ¿esto es metal o no? Entonces, el flujo, si es flujo interno, el área de flujo, o sea, yo voy a sacar el gasto QA por B. Este es flujo volumétrico, son metros cúbicos sobre segundo. Está fluyendo agua aquí, por decir. ¿Sí? ¿Cuál es el área por la cual fluye? ¿O por la que pasa? La interna interior. Ajá. Y entonces, ¿cuál es? Para sacar el área, ¿qué tendría que hacer? Pues el diámetro interior, ¿no? Ajá. Aunque aquí me lo dan, pero pues ustedes son ingenieros, no me vayan a decir que hay 5.57 en lugar de que hagan la operación, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el diámetro que voy a tomar en cuenta? 26.66, ¿no? Entonces, el área de flujo va a ser pi por 26.66 por 10 a la menos 3 al cuadrado sobre 4. Ese es el área de flujo que se supone que me debe dar esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo o ya se cansaron y se me perdieron? Alessandra. Sí, profe. Sí, ¿qué? ¿Sí te confundí o sí me entendiste? Sí, le entendí. Ok. Entonces,
A veces en los problemas más adelante vamos a tener, por ejemplo, fíjense bien, más adelante vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que es una tubería pequeña y dentro de ese tubo hay otro acá. Esto es metal. Fíjense bien. Si por aquí circula agua, ¿qué voy a tomar en cuenta para sacar Q? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área por donde pasa el agua? ¿Cuánto vale? Es por aquí, ¿no? ¿Sí se va entendiendo o no? Sí, profe. ¿Cómo la saco? El área. Hay que restar Alessandra, el círculo de adentro. a ver, dígamelo. El área de flujo, ¿a qué es igual? Pi Al por área diámetro 1 interno menos el área 2, ¿no? Ok, sí. Área 1 es igual a qué? A pi sobre 4. ¿Por qué? Por D. ¿Cuál D? El El interno. diámetro interior. Ay, ¿segura? Ay, no sé, profe, yo me confundí. ¿Eh? ¿Segura? No sé. Fíjate, fíjense bien, ¿le tengo que quitar el área exterior o no? Sí, sería el área exterior menos el área interior. Por eso, ese es aquí. Pero ahora acá, pi por D exterior al cuadrado o D interior al cuadrado. La A1, si este es A1. Díganme, pues, ya me estoy durmiendo. Alessandra, ¿El ayúdanos, exterior? ándale. El exterior. ¿Por qué es todo esto? Fíjense bien. Es que yo no soy muy bueno aquí para dibujar a mano alzada, pero a ver, espérenme tantito. ¿Cómo le hago? Me voy a ir, fíjense bien en lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a ir a la pizarra, a ver si ahí sí nos entendemos. Se tarda un poco, espérenme tantito. A ver. Aquí lo voy a dibujar, fíjense bien. Si yo tengo un tubo aquí, que es de un pequeño espesor, ese espesor es el grueso que tiene o el espesor que tiene el tubo, una manguera. Todo esto es de qué? De hule, ¿no? De plástico. Y esta es otra manguera y otro espesor, ¿no? Okay. Entonces, el área que a mí me interesa es lo que está aquí con rojo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Cuánto vale el área de rojo? El área exterior. ¿Igual al área exterior? ¿Segura?
Por aquí pasa, si te digo, ¿cuánto vale esa área por donde pasa el agua? Esta. ¿Cuál es la fórmula que aplicas? Fíjate bien, o fíjense bien. A esta área que voy a poner con verde, esta con verde, le quito el área de azul. ¿Cuál me queda? ¿Eh? ¿Cuál me queda? ¿Puedes repetir eso? Es que creo que me confundí. A ver, estoy buscando la manera de que me entiendan fácilmente, pero no encuentro la forma. A ver, con una rayita nada más, fíjense bien, a lo mejor eso me facilita. Si yo tengo un tubo aquí y es de pared delgada, no tiene espesor, y tengo un tubo aquí. Y si yo les digo, ¿cuánto vale el área por donde pasa el agua? ¿Qué es esta? Esto es hueco, ¿eh? Aquí no hay nada. Aquí puede pasar otro fluido. Pero ahorita estamos viendo esta parte. Por aquí pasa agua fría. Yo te digo, ¿cuánto vale el agua por donde pasa el agua fría? Entonces, eso de azul es el área exterior, como había dicho la compañera. No, pues el área está hueco. O sea, es un tubo concéntrico, es este y este. Ajá. O bueno, pónganle aquí un tubo que está así macizo, para que no haya bronca. Ah, ok, entonces sería área interior. Entonces es el espesor. No hay espesor. Aquí en este que estoy haciendo ahorita no hay espesor, primero. Necesito que me entiendan qué es lo que les quiero decir. Por aquí, ese es el área que voy a sacar yo nada más, esa que tengo ahí con rojo. ¿Cuánto vale? Entonces sería calcular área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ajá, nada más. ¿De cuál de? ¿Cuál de? Del diámetro de afuera, o sea, del círculo de afuera. Entonces sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿así? ¿Seguro? Pero que no Sí. hay que restarle lo que es hueco o eso Pues que sí, ¿no? Le tengo que restar este pedazo, ¿no? Si yo lo pongo así, pi por diámetro al cuadrado 2 sobre 4, ¿es todo esto, no? sí, tomando en cuenta lo de azulito de ahí adentro. Lo azulito es algo macizo. Ahí vamos, más o menos ya lo estoy entendiendo. Entonces le tengo que quitar lo azul, ¿no? Sí, profe. Que sería Entonces, igual. el área total es área 1 menos el área 2. El área 1 es pi por D2 al cuadrado sobre 4 y el área 1 es pi por D1 al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces pi sobre 4, D2 al cuadrado menos D1 al cuadrado, ¿no? Ese es el área total, ¿cierto o no? Ah, ya, sí. ¿Sí, Alessandra, o no? Sí, profe, ya quedó más Sí. claro. Ok. Entonces, ¿qué hacemos, Alessandra? Vamos a hacer lo siguiente. Para mañana busquen un ejemplo que les ayude a clarificar esto, por favor. ¿Está bien? Sí, profe. Y ya mañana lo aclaramos. ¿Sale? Sería igual de Bernoulli buscar. No, el área, este es problema de áreas. Ese es de sexto año. Pues ya no nos acordamos. Ya. Sí, está bien, profe. Nada más las áreas es lo que me interesa, ¿no?
porque sí se me están perdiendo ahí, como que no me están, o yo no me estoy dando a entender. Entonces, con algún ejemplito o algo que vean por ahí, ya queda clarificado. Yo voy a buscar por mi parte a ver si encuentro algo. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Vale, profe. pues. Entonces, nos vemos mañana, entrañables. Hoy estuvieron muy pasivos. Va que Vale. va. Gracias. Gracias. Ahí nos vemos mañana. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Adiós, Andrea. Adiós, Valeria. Adiós, Brenda. Bye, profe. Elisandra, adiós. Adiós a todos. Bye.